Hola, ¿qué tal? Soy Mario Morales, periodista, profesor e investigador de la Facultad de Comunicación y Lenguaje de la Universidad Javeriana. Damos un cálido saludo a toda la audiencia que nos acompaña en este espacio en el que nos reunimos con expertos para dialogar sobre los principales temas de coyuntura. Cordial bienvenida. ¿Cuáles han sido los logros y desafíos de la reconciliación en América Latina y en qué se ha avanzado? ¿Cuál es el papel de la universidad frente a esos desafíos? ¿Cuál es el anhelo del aporte de la universidad respecto a la reconciliación social? Estas son algunas de las preguntas que guiaron el simposio permanente Educar para la Democracia que se realizó esta semana en la Universidad Javeriana de Bogotá y que contó con la presencia de los rectores y autoridades académicas de la Pontificia Universidad Católica de Chile, la Pontificia Universidad Católica de Perú y la Pontificia Universidad Javeriana. A lo largo de las dos jornadas, que tuvieron como eje la democracia y la reconciliación, se revisó el papel de la universidad a partir de sus experiencias institucionales y pedagógicas para identificar caminos de acción interinstitucional hacia el futuro. Se realizaron 6 paneles donde participaron profesores y estudiantes de los 3 países sobre procesos históricos, aprendizajes de reconciliación, alcances, limitaciones y desafíos de la relación democracia-reconciliación y el aporte universitario a la reconciliación. Ya en noviembre pasado se había realizado el primer simposio permanente en la Universidad Católica del Perú sobre el papel de las memorias y los derechos humanos en la educación para la democracia. En el segundo semestre de 2024 la cita será en la Universidad Católica de Chile. Esta iniciativa trilateral se enfoca en formar tolerancia y valores cívicos y en colaborar críticamente con la formación y desarrollo de valores ciudadanos en Latinoamérica y el mundo. Pues bien, para hablar del simposio, sus alcances, sus perspectivas y sus desafíos, nos acompañan en este espacio el padre Luis Fernando Múnera Congote, sacerdote jesuita, rector de la Universidad Javeriana, licenciado en Filosofía de la misma universidad, bachiller en Teología y doctor en Filosofía del Centro Sèvres de París. Ha sido codirector del programa de planeación universitaria sobre paz y reconciliación y entre 2001 y 2003 fue director ejecutivo del programa por la paz de la Compañía de Jesús en Colombia. Bienvenido, padre. Muchas gracias, Mario. Un saludo para ti y para todos los oyentes. Muchas gracias por acompañarnos. El doctor Ignacio Sánchez Díaz, rector de la Pontificia Universidad Católica de Chile, docente de la Facultad de Medicina, se especializó en pediatría y realizó un programa de subespecialización en enfermedades respiratorias pediátricas en la Universidad de Manitoba en Winnipeg, Canadá. En los últimos años ha publicado una serie de libros sobre temas de educación superior y numerosos artículos de reflexión en desafíos del área. Bienvenido, doctor Ignacio. Muchas gracias, Mario. Feliz de estar aquí y un saludo para todos los auditores. Muy bien, muchas gracias por acompañarnos. Y está el doctor Carlos Garatea Grau, rector de la Pontificia Universidad Católica del Perú, docente del Departamento de Humanidades. Es doctor en Filología Románica por la Universidad de Múnich y magíster en Lingüística Hispánica por el Colegio de México. Actualmente es presidente del Centro Interuniversitario de Desarrollo CINDA, con sede en Santiago de Chile, y vicepresidente del Grupo de Universidades Iberoamericanas La Rábida, con sede en Sevilla, España, entre otras. Doctor Carlos, bienvenido. Buenas, Mario, un gusto estar contigo, muy contento de compartir este espacio contigo y con todos los escuchas. Y muy contentos nosotros de que estén aquí en este espacio. Pues, padre rector, esta es la segunda parada de una idea que surgió al desgaire el año pasado sobre esta perspectiva de educar sobre la democracia. ¿Podríamos hacer un poco de contexto sobre el nacimiento, origen y perspectivas de esta idea de educar y formar para la democracia? El nacimiento de la idea fue bastante sencillo. Fue una conversación que tuvimos con Carlos aquí en la universidad. Él estaba visitándonos y pensando sobre los diferentes temas sociales, temas de universidad, vimos que hoy día la polarización política de todas nuestras sociedades, los procesos de transición que estamos viviendo, la vida misma de las universidades nos pide y nos sigue pidiendo reflexionar sobre la democracia, sobre las universidades como lugar de democracia y sobre la necesidad de educar las nuevas generaciones, que es nuestra tarea fundamental. Saliendo de esa reunión llamamos al doctor Ignacio y rápidamente acordamos
reunirnos. Un mes después estábamos reunidos en Perú, inaugurando el seminario, firmando un acta de compromiso, y arrancamos a trabajar y tuvimos la primera reunión, como lo decías, en septiembre de ese mismo año, hablando de memorias, a propósito de el aniversario de la entrega del informe de la Comisión de la Verdad en el Perú, y luego planeamos este segundo encuentro aquí en Bogotá. ¿Por qué simposio y por qué permanente, doctor Garatea? Por una razón, porque la permanencia nos asegura, como su nombre lo dice, continuidad, y porque se tratan de temas que son esenciales para la consolidación de nuestras sociedades. Se trata de temas que son fundamentales para pensar también en nuestras propias instituciones y en el papel que le toca a una universidad como una universidad católica, universidades comprometidas con la formación integral de sus estudiantes, el papel que les toca en un contexto que es un contexto particularmente a veces agreste, poco empático con esta idea de universidad dedicada a la formación en valores, dedicada a la responsabilidad social universitaria y sobre todo dedicada a que los estudiantes vean hecho realidad su derecho a una educación y sobre todo que cuenten con las herramientas necesarias para poder ser unos ciudadanos de bien y puedan contribuir con la mejora de su entorno. ¿Había antecedentes, doctor Ignacio, de actividades, asociaciones tripartitas de esta naturaleza, 3 universidades católicas, las 3 pontificias, con trasfondos y contextos con diferencias pero similares en el fondo en la historia de los 3 países? Bueno, nosotros hemos participado a nivel internacional en varias instancias de diálogo sobre estos temas. Obviamente que la actividad internacional de cada una de estas 3 universidades es bien amplia. Formamos parte de redes, usted mencionaba CINDA, formamos parte de redes de universidades católicas a nivel del continente y también otras redes internacionales. En investigación, en temas públicos, también en temas tan importantes como la convivencia y los derechos humanos. Sin embargo, no conocía yo una iniciativa que fuera por una parte permanente, que ya lo ha dicho el rector Garatea, la importancia que tiene poder reflexionar en un continuo tiempo, y por otra parte que fuera focalizado en derechos humanos, democracia, reconciliación, quiebres, conflictos. Nos parecía que la invitación que me hicieron ambos rectores era muy, muy atrayente, por lo que significa salir de la frontera de cada uno de los países, conocer otras iniciativas, proyectar a nivel internacional lo que se está haciendo en cada una de nuestras comunidades y sobre todo aprender de experiencias diversas, aprender escuchando en resolución de conflictos, escuchando aproximación a estos conflictos. Por lo tanto, para nosotros es una gran oportunidad. Nos sentimos muy honrados de poder participar y el entusiasmo ha sido desde el día 1, desde que nos congregamos, como se ha dicho, desde que estuvimos en Lima. Ahora en septiembre tenemos ya la invitación hecha para Santiago. Es muy interesante y conmovedor cómo los profesores, estudiantes de pre y posgrado que están participando hoy día y también lo hicieron en Lima, van creando redes, van creando contactos internacionales y van desarrollando los temas de interés que ellos habitualmente investigan y enseñan. Padre rector, diálogo, reflexión, está en el substrato de la realización de este simposio permanente. A partir de ahí, ¿cuáles son las expectativas al cabo de estas 3 jornadas que cabe esperar desde el punto de vista académico, desde el punto de vista social y desde el punto de vista democrático? Mira, yo creo que lo más importante es que hemos querido crear un proceso y no solo unos eventos. Y aunque se va cristalizando en unos momentos, hay una trayectoria que sigue y por eso lo llamamos permanente y por eso es que se desarrolla no solamente en el evento, sino que sigue trabajando los profesores, los estudiantes. Eso creemos que es lo más importante, es generar ese diálogo entre nuestros profesores, nuestros estudiantes, un diálogo intrageneracional, pero también intergeneracional. Y lo que esperamos es ir construyendo acciones desde lo que somos como universidades, desde nuestro lugar social, desde nuestro lugar como
voz en las sociedades en las que estamos presentes, pero también desde la docencia. Esto nos mueve a pensar nuestra docencia, a pensar nuestras relaciones, justamente para que sean más democráticas, más reconciliadas, desde la investigación que están haciendo y esperamos que sigan haciendo estos profesores y estos estudiantes, y desde los diversos momentos de servicio, de proyección social que prestamos a la sociedad. Creo que esto nos da horizonte, nos da sentido a distintas acciones que emprendemos y que queremos emprender en el futuro. La idea es que esto sí se desarrolle en acciones, en procesos que realmente transformen las universidades y nos permitan ser una voz en las sociedades en las que estamos. Educar y formar para la democracia, justo en los momentos en que la democracia, particularmente en esta parte del continente, está en medio de tensiones, de desconfianzas, de incertidumbres, cuando no de descrédito. Si uno mira un poco el Latinobarómetro o las encuestas que ha hecho CREA u otras entidades en ese sentido. Esa es justamente la primera razón para hablar sobre democracia. Mira, creo que hay algo previo, y es que universidades como las nuestras no pueden ponerse de espaldas a las necesidades del entorno en el que están ubicadas. El hecho de ser universidades con una larga historia, con sus propios desarrollos institucionales, con un compromiso por la ciencia y por la formación de calidad, no significa que las universidades no tengan una responsabilidad frente a su propio entorno inmediato. A veces eso se da por intermedio de programas de responsabilidad social universitaria o de acciones concretas. Pero en ese contexto, Mario, creo que hay un consenso en América Latina del descrédito general de la democracia. Los ciudadanos, los latinoamericanos en general, en una mayoría creciente, no dudan en señalar su insatisfacción frente a los sistemas democráticos de sus respectivos países, y al mismo tiempo un creciente y peligrosa muestras de simpatía hacia regímenes autoritarios. Lo vemos en distintos lugares en América, desde Centroamérica hasta América del Sur. Las universidades no pueden ser simplemente espectadores, no pueden mantenerse en la tribuna, como decimos popularmente en el Perú. Tenemos que responder. Y la respuesta tiene que reflejarse en la función principal que tienen nuestras instituciones, que es brindar una buena formación. Y la formación en este caso implica acercarle y descubrir a los estudiantes nuestros la importancia que tienen los valores democráticos para la construcción de una ciudadanía sana, justa, inclusiva, una ciudadanía que sepa convivir con las diferencias culturales, que promueva la interculturalidad y sobre todo que al mismo tiempo que descubre sus entornos inmediatos y sus diferencias culturales, también le permita a nuestros estudiantes vincularse con el mundo. Ello, creemos, pasa por formar para vivir en democracia. La vida democrática no es algo que se reduzca solo a un país, sino es una condición mucho más amplia. Uno vive democráticamente en el lugar donde esté, a la hora que esté y con quien esté. Y eso supone un traslado, una formación, no solo una transmisión de datos, sino formar, crear, asumir que estamos trabajando con personas. El Latinobarómetro, doctor Ignacio, denomina este proceso como recesión democrática, por dos razones, entre otras, el declive y otra palabra que les hemos escuchado a ustedes en estos encuentros, la vulnerabilidad a la que ha llegado pues nuestra democracia en estos países con sus especificidades. ¿Qué piensa al respecto? Bueno, efectivamente en Chile también se ha vivido una situación similar. Aparece muy claro que las instituciones universitarias, por lo menos en nuestro país, son las que tienen mayor respetabilidad, prestigio, nivel de confianza. Y nosotros desde esa posición estamos trabajando para poder fomentar diálogo y fomentar vida democrática. Nosotros creemos que hay una polarización política muy importante. En nuestro país se ha debido fundamentalmente a
a la diversa proliferación de partidos políticos. Hoy día deben haber cerca de 25, 28 partidos en nuestro país, y obviamente que en la medida que esto se sigue dividiendo, llegar a consensos cada vez es más difícil. Por otra parte, nosotros vemos que en Latinoamérica los gobiernos, las elecciones son muy polarizadas, y después de que los gobiernos asumen con un 50-52% de votación popular, a los 3-4 meses ya esa popularidad está en el 25%. Eso ha sido extendido con algunas excepciones, pero hay una decepción de la ciudadanía que vota por un candidato independiente que sea de las izquierdas o de las derechas, porque muchas veces en las campañas políticas hay muchos ofrecimientos de campaña que al corto plazo se dan cuenta que no pueden cumplir, y por tanto viene la decepción y la nueva polarización. En ese contexto creemos nosotros que las universidades, al tener prestigio, al ser centros de discusión, de diálogo, de reflexión, podemos tener una labor muy sustantiva. Yo en el seminario, en la mesa redonda, expresaba que para nosotros en la Universidad Católica en Chile es bien común invitar políticos, invitar líderes de opinión, invitar dirigentes sindicales, empresariales, que en otros contextos es muy difícil que ellos dialoguen, y que en el contexto universitario se produce mayor confianza, mayor escucha, mayor tranquilidad para expresar ideas, y en muchas oportunidades la experiencia nuestra ha sido, al despedirlos, al llevarlos a la puerta de la universidad, escuchar cómo ellos mismos comentan la gran frase: no sabía que teníamos tantas coincidencias en lo que estamos planteando. Y ese no sabía que teníamos tantas coincidencias se debe a que no se habían escuchado previamente. Y entonces el hecho de construir sobre lo que nos une y dejar en una segunda etapa lo que nos desune, creo que es clave para llegar a acuerdos, para fortalecer confianza y para crear lazos personales. Finalmente las relaciones humanas son muy importantes en la posibilidad de llegar a acuerdos, y si nosotros podemos poner este puente y este formato, esta plataforma de discusión y análisis en el ambiente universitario, creo que estaríamos haciendo un gran aporte a nuestras sociedades. Es bien notable cómo yo hace varios años que había estado en la Universidad Javeriana, vuelvo hoy día acá, y al poco momento de llegar acá uno se siente en la casa. Y se siente en la casa porque los ambientes son muy similares, porque la distribución generacional es muy similar, porque la escucha activa, la argumentación respetuosa y con mirada de bien común es la misma que yo encuentro en mi propia universidad, y es lo mismo que ocurre cuando uno va a Lima, a la Universidad Católica de Perú. Entonces creo que tenemos muchos acervos culturales que muchas veces, estando acá adentro, no nos damos cuenta del aporte que podemos hacer a la sociedad y de cómo podemos ser realmente espacios bastante únicos, un verdadero oasis en la polarización política de nuestros países. Lo que tenemos que hacer, me parece, es abrirnos cada vez más, darnos a conocer cada vez más, invitar cada vez más personas externas a las universidades para que conozcan nuestro trabajo. Desde fuera muchas veces se ven imágenes, se ven estereotipos. El sector empresarial piensa que las universidades somos muy lentas para reflexionar, el sector político piensa que estamos abanderizados con algún tipo de ideología, y la verdad es que podrán haber algunos de esos elementos en alguna universidad, pero lo que estamos nosotros trabajando es para tener un diálogo plural, amplio, diverso y sobre todo muy convocante. Perspectivas, padre Luis Fernando, que resultan casi que urgentes si uno mira indicadores como lo que tiene que ver en América Latina con el apoyo a la democracia o con la satisfacción con la democracia. La insatisfacción con la democracia ha aumentado en esta parte del continente hasta un 69% según el Latinobarómetro. Y el apoyo a la democracia está más o menos mitad y mitad, 48% apoya a la democracia, 52% no.
Incluso en una cifra que alguno de ustedes citaba en el encuentro en Lima, se hablaba de el apoyo que en estas encuestas a veces tiene la población en medio de esta incertidumbre acerca de regímenes autoritarios, lo que representa un riesgo para la democracia, padre Luis Fernando. Sí, yo creo que tenemos que irnos quizás un poco más allá, y es cómo se ha ido erosionando la idea de bien común y cómo cada persona está buscando construir su propio proyecto desde un marco económico donde todos parece que estamos compitiendo y somos consumidores, competidores entre nosotros y espectadores de lo que sucede en lo político. Por eso es tan importante formar para la democracia, porque creo que parte de lo que está sucediendo es que no comprendemos qué es una democracia. Una democracia es el lugar donde los distintos podemos encontrarnos y dialogar respetuosamente. Se requiere una cierta amabilidad democrática para que pueda haber diálogos realmente constructivos, porque como decía Ignacio, pasa por las relaciones humanas también, por las relaciones sociales, y porque las sociedades tienen que prometerle a la gente y cumplirle unas expectativas de vida y de dignidad. Entonces, esta dificultad de la democracia también es una dificultad económica, es una dificultad de pensar en un futuro cada vez más incierto por los sistemas de pensiones, por los sistemas de salud, por tantas cosas que están creando gran incertidumbre en las personas, y por la incapacidad cada vez mayor de conectarnos en comunidades, en territorios y con una idea de lo nacional que nos convoque. Entonces, yo creo que lo que se requiere para enfrentar el descrédito de la democracia es justamente más democracia, pero la democracia es un modo de vivir en el que todos nos sentimos reconocidos y en el que tenemos que encontrar espacios de encuentro donde nos podamos sentir escuchados, expresarnos. Por eso las universidades son tan importantes, y son tan importantes como se han concebido siempre, como unos lugares autónomos que pueden ser críticos de la sociedad, pero que pueden ser unas casas donde todos lleguen y se sientan a gusto, porque pueden sentirse escuchados, dialogar y expresar sus posiciones. La democracia no es romper las diferencias. La democracia es poderlas tramitar sin violencia. Por eso contamina muchísimo a una democracia como la nuestra, la guerra, las bandas, estas cosas que vemos todos los días y que van minando la confianza entre los ciudadanos y la confianza con el Estado. Entonces creo que hay un trabajo enorme por hacer, pero la salida y la tentación de irnos de la democracia, que llegue un líder autoritario que nos mande y nos diga qué hacer, es una tentación que tenemos que evitar. Muy bien. Doctor Carlos, en continuidad con lo que decía el padre Luis Fernando, quisiéramos poner un acento en esta manera de concebir la democracia de parte de ustedes. La democracia como modo de vida, decía el padre Luis Fernando, como modo de estar en el mundo, como modo de reencuentro con los otros, desde la perspectiva de la igualdad y desde la perspectiva de una común humanidad. Mira, creo, Mario, siguiendo lo que acaba de decir el padre Luis Fernando, que la expresión vivir para el bien común, asumir un compromiso con el bien común, está en el centro de la preocupación por la democracia. La democracia no se hace sobre la base de individualidades, sino es que a partir del reconocimiento de la diversidad de personas, de la diferencia, de la dignidad de las personas, independientemente de su raza, su credo, sus opciones sexuales, etcétera, lo que hay es que somos partes de un tejido social, y ese tejido social hay que construirlo, y hay que, sobre todo, Mario, creo, ayudar al descubrimiento del otro. Hoy día en el mundo hay una serie de corrientes y de preferencias que lo que llevan es hacia concepciones extremadamente individualistas, en donde pareciera que fuera natural la preeminencia por el consumo antes que por la participación, y el bien común solo se hace a través de la participación, a través del descubrimiento de que hay un otro que está detrás, que es una otra persona, y que esa otra persona no solamente merece respeto, atención, sino también un acercamiento que permita un autodescubrimiento de uno mismo.
Creo que eso es parte de la formación integral que se busca desde universidades católicas como las nuestras. Hoy día hay también en América Latina una serie de corrientes ideológicas que llevan hacia populismo tecnocrático, decía hace un rato, que separa los procesos económicos de lo que es la vida social, como si fueran hechos absolutamente independientes. Y un poco lo que a nosotros nos interesa es que para que las comunidades y las sociedades se construyan y tengan futuro, lo que tenemos que saber es que en el centro está el bien común y el bien común, no hay bien común si no hay reconocimiento de la persona. Y no hay democracia si no hay reconocimiento de las personas, de que hay un otro que está fuera de las instituciones, y es a las que nos debemos. Creo que ese es el sentido del foro que promovemos nosotros, y también lo que nos permite llevarnos una serie de desafíos para luego poder implementarlos en nuestras respectivas instituciones. Muy bien, doctor Ignacio, quisiéramos también profundizar un poco en otros aspectos que sustentan lo que se ha dicho hasta el momento. Por ejemplo, aspectos o líneas temáticas de este foro, de este simposio permanente, como el respeto en sentido amplio y la perspectiva de derechos humanos. Claro, yo creo que respeto y derechos humanos están en el centro de este simposio permanente. Quiero tocar un tema previo, que es educar para la democracia. Y cuando uno ve de dónde viene la palabra educar, viene del latín educere, que quiere decir ni más ni menos sacar lo mejor de cada uno hacia afuera. Entonces, la invitación de estas tres instituciones es sacar lo mejor de cada uno de los miembros de las comunidades en el sentido democrático, en el sentido de bien común, en el sentido de respeto a la dignidad de las personas. Yo creo que nosotros no queremos traer experiencias externas, sino que queremos que haya una reflexión interna sobre la realidad que nos compromete. Y es por eso que es tan importante ver la experiencia que hemos tenido hoy día en la mañana de Chile, de Colombia, vamos a tener la de Perú, sobre lo que hemos vivido en todos estos años. Derechos humanos, hemos tenido quiebres democráticos muy significativos en nuestros países, y son heridas que son muy abiertas, y entonces tenemos que escudriñar, cuál es la causa de la herida abierta, por qué nos cuesta tanto ir avanzando en reconciliación. ¿Será que desde el punto de vista de las no víctimas se piensa que es un proceso más superficial, más rápido, y desde el punto de vista de las víctimas mucho más profundo, que tiene heridas abiertas que mientras no cierren es muy difícil una reconciliación? Pero ¿dónde están las plataformas o los formatos de escucha de unos y otros? Yo creo que nosotros queremos poner esa plataforma para poder transferirla a la sociedad y exportarla como un modelo de esto es lo que estamos haciendo. En Chile tenemos una comisión de justicia, de reparación de detenidos desaparecidos, que hemos tenido el flagelo al igual que los otros países de la región. Y entonces desde las universidades hay profesores y profesoras que están participando en ello. Y esto hay que mirarlo desde el punto de vista de la psicología, de la historia, de las ciencias sociales, de la mirada de futuro, de la teología, de la filosofía. Nuestras universidades son de iglesia, y la Iglesia Católica en nuestros países han sido baluartes de defensa de derechos humanos y de acompañamiento a la familia y a las víctimas durante las distintas dictaduras. Entonces, me parece que si nosotros centramos el tema en la víctima, sus familiares y en la persona humana, la defensa de los derechos humanos va a tener un paraguas y una mirada mucho más crecedora. Cierro solamente recordando palabras del Papa Francisco en visitas a Chile y a nuestra universidad en particular, cuando decía que las universidades teníamos que ser laboratorios sociales. Y estos laboratorios sociales, así como los laboratorios de ciencia, se investigan en los laboratorios. La universidad es un laboratorio en donde se investiga, se desmenuza, se piensa en profundidad los problemas de la sociedad, para poder entregar esa reflexión
a las distintas sociedades de los distintos países y construir con el ejemplo hecho en la propia comunidad universitaria. Voy a decir, nosotros no entenderíamos comunidades universitarias que no tengan pluralismo, respeto por las opiniones, si después queremos que en nuestros propios países reine ese respeto. Entonces, este es un llamado a realmente predicar internamente con el ejemplo de nuestras propias comunidades universitarias, que tenemos comunidades amplias, diversas, de gran variedad de formación, de disciplinas, de grupos etarios, y que ese es el desafío, que puedan encontrarse en ese diálogo fraterno y de respeto. Finalmente, padre Luis Fernando, se trata de, ustedes lo han dicho, en este juego de palabras, pontificia puentes, construir puentes, en la idea de cohesión social, inclusión desde la perspectiva de la formación de valores democráticos. Sí, mire, nosotros estamos pensando las sociedades latinoamericanas como sociedades en transición, Mario y oyentes. Y esas sociedades en transición hacia unas democracias, hacia profundizar las democracias. Eso nos ha implicado a nosotros entender que tenemos un pasado que tenemos que asumir, con el que tenemos que dialogar, para construir cada vez más con otros, porque tenemos muchos otros al interior de la sociedad. Y una sociedad democrática, en principio, es una sociedad abierta que busca ir hacia esos otros que se van sintiendo excluidos. Colombia ha vivido un proceso muy interesante de que un grupo que se sentía los nadies, empieza a ser un actor político y un actor social reconocido, y empieza a tener una voz que puede ser disonante para algunos, pero que es muy importante que aparezca en el debate político, y que aprendamos mutuamente a escuchar con respeto esa voz, y claro, a ser escuchados con respeto. Entonces, las universidades tenemos ese gran reto de ser también espacios cada vez más incluyentes, espacios donde cada vez más podamos escuchar otras voces, porque venimos pues de unas tradiciones, sobre todo académicas, de mérito, de ciencia, de unos cánones, y tenemos que también ir rompiendo esos cánones y entrar en unos diálogos culturales que son muy interesantes, unos diálogos que llamamos diálogos de saberes, pero que nos permiten abrir a nuestra comunidad y de algún modo a la sociedad a un espectro cada vez más amplio de personas y de voces que necesitan ser escuchadas. Lima, precisamente, doctor Garatea, fue la sede de la primera parada, por decirlo así, de este simposio permanente. El tema fue memoria en relación con los derechos humanos en esta perspectiva de educación para la democracia. ¿Qué podríamos decir como conclusión, como aporte, como insumo de lo realizado en estos 3 días en la capital peruana? Bueno, fue un encuentro sumamente provechoso. Fue un encuentro en que estuvimos los rectores, pero también hubo una importante participación de profesores y de estudiantes de las 3 universidades en torno a la importancia de la memoria en la construcción y en la formación para la democracia. Las experiencias y la memoria y la historia de los 3 países, como ustedes saben, es distinta, pero sin embargo estaba el eje transversal de cómo recordamos y qué significa la memoria, y cómo esa memoria puede ser digerida con el ánimo de que los errores del pasado no se vuelvan a repetir. Una de las primeras conclusiones fue que es importante resaltar que la memoria como tal, en singular, es algo muy vacío, que mucho más encarnado está el reconocer que hay memorias de acuerdo al lugar en el que cada uno de los países o cada una de las víctimas le ocurrió sufrir los estragos de la violencia en sus distintas manifestaciones. Pero también hubo al final una reflexión que quedó como una tarea hacia adelante, y que es lo que estamos retomando en estos encuentros, y es cómo se habla de la memoria o cómo se habla de hechos a jóvenes que no han vivido los hechos que se cuentan. Nosotros en el Perú tuvimos alrededor de 20 años de violencia terrorista muy intensa, donde hubo desaparición de personas, violación a los derechos humanos, represión injustificada e inaceptable, pero han pasado 20 años del último, digamos, desde que esto terminó.
Hoy día en nuestras universidades tenemos nosotros estudiantes que cuando esos hechos se dieron no habían nacido. ¿Cómo hacemos para trasladarles esa información? ¿Cómo hacemos para formarlos para que eso no se vuelva a repetir? Esa es parte de la idea de formar para la democracia y fue uno de los temas sobre los que nos ocupamos en la reunión que tuvimos en Lima y que dio paso a los temas que luego hemos ido desarrollando a lo largo del seminario. Muy bien, decía el padre Luis Fernando en aquella ocasión que a propósito de la memoria, la razón histórica es la narración, pero también arte, quizá citando a Ortega y Gasset, desde la perspectiva de los derechos humanos como motor de la condición humana, padre. Lo que pasa es que lo que encontramos es que la memoria hay que construirla dialógicamente. Y para esa construcción dialógica entre las víctimas, los victimarios, la sociedad, la memoria realmente es como un poliedro. Y las expresiones artísticas han sido un lugar muy importante de resistencia y de expresión de las víctimas. Fíjese que cuando nosotros pensamos en la verdad, tenemos que centrarnos en las víctimas, porque la verdad es lo que le da a la víctima su dignidad y lo que le devuelve su dignidad humana, que es la que finalmente ha sido violentada por los actos victimizantes. Pero esa verdad no tiene ningún sentido si no se acompaña de justicia. Y la justicia no es una venganza para generarle dolor al victimario. La justicia es el lugar donde el victimario también puede recuperar su dignidad. Y donde víctima y victimario se encuentran es en un diálogo que construye la verdad y la memoria. Y una memoria que dialoga con el pasado, pero dialoga con el pasado para mirar hacia adelante. Y finalmente aquí lo que es más importante es que podamos como sociedades construir algo juntos que nos dé sentido, algo juntos que nos permita vivir dignamente. Entonces el arte hemos descubierto que tiene una gran capacidad expresiva y es lo que ha permitido a las víctimas dejar huellas que les permiten después narrar su propia verdad. Y el arte también ha permitido a las sociedades expresar su dolor, porque aquí también las sociedades son parte. Aquí no hay unas víctimas, unos victimarios y unos neutros. Aquí las sociedades hacemos parte y también tenemos que expresar en el arte, en nuestros símbolos, en nuestros monumentos, nuestra relación con el pasado, pero sobre todo nuestro anhelo de un futuro. Perfecto. Si bien, doctor Ignacio, las características y las coyunturas son distintas, vivimos asincrónicamente procesos similares. 20 años de la entrega del informe de la Comisión de la Verdad en Perú, 50 años de la dictadura en Chile, 8 años del proceso de paz en Colombia, un lustro de haber entregado el informe de la Comisión de la Verdad. Eso, decía usted, doctor Ignacio, es una deuda con la democracia. La necesidad de sentar la política, ¿verdad?, sobre la perspectiva pedagógica del espacio público, del diálogo y de la construcción de ciudadanía. Sí, yo pienso que lo que tenemos que hacer es construir, tratando de tener el lenguaje que sea convocante para todas las generaciones, porque lo decía el rector Garatea, hay muchísimas personas, no solamente en el mundo universitario, sino que en nuestros países, que han conocido esto por la historia. No les ha tocado vivir, lo conocen por la historia, lo conocen parcialmente, muchas veces no conocen a todos los miembros de la historia. En Chile no se conoce todo lo que la Iglesia Católica hizo para acoger a las víctimas y para poder tener un acompañamiento en épocas muy duras. Y fue la gran institución del país que fue la que pudo acoger el sufrimiento humano de todas esas familias que tenían, que no sabían dónde estaban sus deudos, que no sabían qué es lo que había pasado con sus detenidos, etcétera. Entonces nosotros tenemos que ponernos en el lugar del contexto. Son 50 años en el caso de Chile, o pueden ser 30 o más en otros países. Y cómo entonces nosotros hacemos esta pedagogía de lo que ocurrió
ya lo decía el rector, en el tema del arte creo que es una maravillosa herramienta. Vi que estaba la decana de la Facultad de Artes en el simposio hoy día y me parece excelente porque es la manera de manifestar a través de un arte visual, a través del teatro, de la música, un recuerdo, no para quedarnos detenidos en lo que ocurrió, sino que para, conociendo lo que ocurrió, tener un compromiso de no repetición y para poder escudriñar y olfatear cuando las sociedades comienzan a manifestar algunos síntomas que pueden llevar a la polarización y al quiebre democrático que vivimos en nuestros países. Yo creo que eso es muy educativo cuando se corta el diálogo, cuando hay polarización, cuando los estados no cumplen con su deber, cuando las policías, digamos, junto con cumplir con su deber, se salen del marco democrático del uso de la fuerza, cuando no hay respeto por la autoridad. Y entonces, si uno ve cuáles fueron no las causas, pero sí las condiciones básicas que se dieron previo a estos quiebres democráticos, conociendo cuáles fueron ellas, podemos también prevenir que esas condiciones se repitan para evitar a toda costa un nuevo quiebre democrático. Quizás una de las cosas que más aprendimos en Chile el año pasado es que se analizaba con los distintos actores de hace 50 años, cada uno se preguntaba qué podría haber hecho yo más para que esto no ocurriera, o cómo nos hicimos un esfuerzo mayor para que no ocurriera lo que ocurrió. Una vez que ocurren situaciones de fuerza, es muy difícil que se reviertan tan rápidamente y crean los dolores y los horrores que ya conocemos. Entonces, el tema de la prevención, conociendo las condiciones que se dieron para que una situación ocurra, que así ocurriera, creo que es clave en la educación para el futuro. Hablábamos, doctor Garatea, en la primera parte de heridas abiertas, de deudas históricas no saldadas. En esta perspectiva de memoria, ¿cómo está esa deuda en relación con los pueblos originarios, con las migraciones que no son un fenómeno reciente como creemos, sino que han estado acompañando nuestra historia? Y con las migraciones, con los pueblos originarios y con las lenguas y con las culturas y con los distintos procesos amplios y plurales de mestizaje y de creación de nuevas expresiones artísticas en donde se ve que hay comunidades y hay pueblos que están vivos y están recreando su propia identidad. Yo creo que aún en América Latina, y voy a hablar sobre todo del Perú, aún es un trabajo que está pendiente. Y está pendiente desde hace históricamente, y es algo que a nivel universitario se está haciendo todo lo posible por tratar de revertir, pero a nivel de los estados no estoy muy convencido ni creo que tengan demasiado interés en hacerlo. Durante el seminario les ponía yo un ejemplo en el marco de la consolidación del sistema democrático peruano. Como ustedes saben, en los últimos 5 años hemos tenido 6 presidentes de la República y 14 ministros de educación. La zona de mayor violencia terrorista fue la zona de Ayacucho y la zona de la Sierra Central, donde precisamente hace un año tuvimos, a raíz de las revueltas sociales que hubo, 60 fallecidos sobre cuyas causas y sus responsables no se sabe absolutamente nada. Entonces, en el caso del Perú, esas heridas siguen abiertas y si no son las mismas, se están agudizando en otros espacios sociales. Y creo que países como el mío y como México, como Colombia y como Chile, estamos atravesando procesos de reconciliación que son procesos. No son recetas que se aplican de un día para otro, sino que suponen un tiempo de construcción que tiene una base ética fundamental de origen, que implica el reconocimiento de las demás, tiene una dimensión política que junto con una verdadera formación ética es la que nos va a poder acercar en algún momento
a una auténtica concordia y a verdaderas situaciones de paz en todos los países de América Latina. Pero insisto, esas no son cosas que se puedan solucionar de la noche a la mañana, sino que también nos obligan a pensar cómo las verbalizamos, cómo las conceptualizamos, cómo las ponemos sobre la mesa. Reducir las cosas solo a recetas que valen en distintos lugares, sin meditar sobre la implicancia en los contextos, en los jóvenes, en los pueblos que han sufrido, en las poblaciones vulnerables, es un gravísimo error. Decía el padre Luis Fernando que ya era hora de dejar las batallas por la memoria desde la perspectiva del pasado violento y abrir espacios de reconciliación para que no se repitan esos espacios de barbarie. Eso le da continuidad a esta instancia de Lima, a la instancia de Bogotá, con la reconciliación y la paz como ejes centrales. Claro, porque mira, la reconciliación es un proceso abierto, como decía Carlos. Tenemos como el mito del paraíso perdido al que tenemos que retornar. Si miramos nuestra historia, no hay un paraíso perdido al que retornar. Habría un futuro que tenemos que construir. Y la historia nuestra, y yo creo que la historia de América Latina, es la historia de identidades que emergen o vuelven a emerger, de conflictos que han estado ahí silenciados y que aparecen, y el arte que tenemos que aprender a construir, como decía el Papa Francisco, la danza social que tenemos que aprender a danzar, es la de los distintos, pero la de los distintos que somos capaces de pensar algo juntos. La reconciliación no es un perdón que ignore a las víctimas. La reconciliación no es un proceso forzado. La reconciliación es la posibilidad de poner esas distintas versiones de lo que nos ocurrió y de lo que nos ocurre sobre la mesa, poder conversar sobre ellas y tener algo que nos permita mirar hacia adelante. Por eso la reconciliación creo que tenemos que ligarla con la esperanza, con la posibilidad y la necesidad de hacer algo juntos, porque el camino conocido, el camino que siempre hemos recorrido, es el camino de la violencia. Y el camino desconocido, el camino difícil, el que tenemos que soñar e inventar, es el camino de la paz o el camino de la concordia, el que podemos caminar juntos. Aquí es un proceso, como decía Carlos, político, ético, pero un gran proceso social que tiene que implicar transformaciones profundas en cada persona y transformaciones culturales también. Y por eso es muy pertinente pensarlo desde instituciones educativas, donde dialogamos entre generaciones, donde encontramos cada vez más jóvenes que son más distintos de lo que pensábamos que eran, a los que tenemos que preguntarles más y a los que tenemos que escuchar más, pero justo para caminar con ellos entre generaciones y para que ellos también aprendan a caminar juntos. Muy bien, ¿cómo juegan, doctor Ignacio, en esta perspectiva de la reconciliación, las recurrentes amnistías en nuestros países previas a acuerdos, a diálogos de paz, a nuevos comienzos? ¿Cómo juegan esos olvidos judiciales en relación con la reconciliación? Bueno, ahí lo que se busca es obtener mayor información y llegar a una verdad que beneficie sobre todo a las víctimas que han tenido detenidos desaparecidos por tanto tiempo. Es bien sorprendente porque estas amnistías y estos ofrecimientos muchas veces no es recogido, producto de los pactos de silencio, producto de los compromisos. Tenemos personas que fallecen en los últimos años sin haber liberado ninguna verdad sobre lo que ellos conocían. Y entonces yo creo que aquí lo que hay que buscar es el cambio al interior de la persona. El tema de la amnistía, por supuesto que colaboran en cierto sentido, pero son muy complejos porque a pesar de esos ofrecimientos muchas veces no se conoce nada y hay una negación absoluta. Ya lo decía el profesor que hizo la charla hoy día, ¿por qué me están llamando si yo no he hecho nada? Yo estaba defendiendo mi país, o ¿por qué me están llamando si yo estaba defendiendo una vida más digna para todos los habitantes de nuestro país?
Por lo tanto, tenemos que verlo con esa perspectiva y tenemos que no abusar de esa temática. En nuestro país han habido comisiones de reconciliación, comisiones de verdad, que se ha avanzado bastante sobre ello, pero hay áreas que no han podido penetrarse y no creo que con nuevas amnistías eso vaya a poder hacerse. Ahora, tenemos que exigirle a la justicia mayor diligencia en algunos de los casos. Cada cierto tiempo se descubren, ya han habido interesantes libros en el último tiempo, se descubren omisiones de la justicia que impiden avanzar en verdad y en reconciliación. Creo que uno de los aspectos que quería mencionar en este momento que nos atañe para el cuidado de la democracia tiene que ver con las crisis de inseguridad que están viviendo muchos de nuestros países. Detrás de presidentes populistas, autoritarios, muchas veces está la respuesta de, comillas, protección a la ciudadanía. Y eso porque el Estado ha dejado de proteger a los propios ciudadanos y entonces la población busca propuestas más fuertes, más autoritarias. No es casualidad tener este porcentaje tan alto que ya piensa que la democracia no es el único sistema y que estarían disponibles para otro sistema en base a tener mayor seguridad en sus propios barrios, en sus propios domicilios. Cuando en Chile vemos que hay familias que están completamente enrejadas a sus casas, que no dejan salir a los niños a jugar porque pueden haber balas locas, balas perdidas en los barrios, y entonces empiezan a haber ciertas soluciones que son agresivas, que muchas veces afectan derechos humanos de inocentes, pero la gente dice, bueno, estoy disponible para eso porque yo necesito tener la seguridad de que mis niños, mi marido, mi señora van a poder volver sanos a la casa. Y en Chile se ha confundido y se ha hecho como un sinónimo la inseguridad con la migración. Obviamente que hay la gran mayoría de migrantes que han venido de países latinoamericanos, hay gente muy buena, de mucho trabajo, de mucho emprendimiento. Hay un porcentaje, por supuesto, de personas que van a delinquir y eso lo que le pone un manto de desconfianza y de inseguridad. Y entonces cuando hacemos encuestas, nosotros tenemos una encuesta que se llama Bicentenario, que ya va a cumplir casi 20 años, en que se pregunta la percepción sobre los migrantes, la percepción sobre la iglesia, sobre la convivencia. Y en los últimos años la mirada crítica y desconfiada de los migrantes ha sido muy alta, básicamente porque se asocia a todo el aumento de criminalidad y de inseguridad, en la cual, por supuesto que nacionales, chilenos participan ampliamente, pero cuando los medios de comunicación muestran que en la gran mayoría de los casos pueden haber personas extranjeras involucradas, eso hace que tengamos esa mirada bien crítica. Lo digo porque creo que se está incubando a través de la inseguridad una mirada antidemocrática y una mirada que busca tener soluciones que pueden afectar profundamente los derechos humanos de la población. No quisiéramos terminar este espacio sin retomar esas preguntas orientadoras del simposio permanente que planteábamos al inicio de nuestro espacio, doctor Garatea. ¿Cuáles han sido los logros de la reconciliación en América Latina y particularmente en Perú? ¿Y cuál ha sido el aporte de la universidad, de la academia en ese sentido? A ver, en el Perú todavía se está haciendo todo lo posible porque la reconciliación sea un proceso permanente, sea un proceso serio y sea un proceso que logre evitar todo lo que es manipulación política, muy de momento. Por ahora, lo que comentaba en mi intervención anterior, la violencia que hemos tenido y que vivimos el año pasado, la fragilidad del sistema del Estado, de las instituciones políticas, la debilidad que está mostrando el Estado de Derecho, no por problemas de aplicación legal, sino porque
Para decirlo con claridad, hay un grupo de personas que han tomado el Estado y están desbaratando los principios más elementales de legitimidad. Todo ese contexto y con otros ejemplos con los que me podría explayar hacen pues muy difícil que uno pueda pensar que la reconciliación en el Perú, después de los terribles años de violencia terrorista que hemos vivido y de las represiones y la violación de derechos humanos, sea un proceso que esté siquiera empezando. Nosotros, como lo decía el doctor Ignacio, también estamos atravesando por un proceso de inseguridad, sobre todo en la zona de la costa. Y eso está avivando una simpatía silenciosa hacia manifestaciones autoritarias de gobierno, que como bien sabemos, autoritarismos blancos o rojos siempre son negros, ¿no? Siempre lo que hacen es traer más tragedias. Lo que hacen las universidades y lo que nos toca a nosotros en particular es más bien defender nuestra voluntad y nuestro compromiso, nuestra misión, no solo como Universidad Católica, sino como institución que está comprometida con formar buenos ciudadanos y hacer que sean buenos profesionales. Si a nosotros nos va bien, si a los estudiantes les va bien, se va a poder recuperar la esperanza y la fe en que un mundo mejor y un país mejor es posible. Muy bien, padre Luis Fernando, ¿cuál ha sido el papel de la universidad en términos de reconciliación en estos contextos de conflictos y transiciones? Mira, las universidades, no solo la Universidad Javeriana, sino las universidades, hemos tenido un papel muy importante. Las universidades hemos tenido roles de mediación, hemos sido espacios donde hemos podido convocar a diálogos entre diferentes. Las universidades tenemos proyectos de trabajo en las regiones. También tenemos la posibilidad, y lo hemos hecho, de visibilizar realidades que ocurren fuera de los grandes centros. Entonces las universidades sí somos un actor social y político muy importante, justamente por nuestra independencia y nuestra autonomía. Y permitimos que muchas realidades que no tienen voz adquieran una voz. Y también permitimos generar algo que es muy importante, que es la amistad social entre distintos grupos, no solamente de edades al interior nuestro, sino grupos distintos de la sociedad que se encuentran en la universidad. La universidad tiene que ser y seguir siendo un lugar de encuentro social, un lugar de encuentro político. Y es así como nosotros contribuimos a la reconciliación y contribuimos al país. Finalmente, lo que estamos llamados a hacer cada vez más es ser universidades, es ser esos espacios y esos lugares de encuentro, de diálogo, esos lugares universales. Además de nuestras tareas de formación, de dar educación de calidad, de permitir debates y discusiones. Muy bien, ya a manera de conclusión, doctor Ignacio, ¿cuáles serían los principales retos y los principales desafíos del simposio permanente y de la academia y de la universidad en esta perspectiva de educar para la democracia? Bueno, me parece que los principales retos y desafíos es lo que estamos haciendo, una reflexión profunda sobre los temas. El simposio permanente lo que busca es el seguimiento de estos temas y poder no solamente hacer diagnósticos, sino que proponer vías de trabajo y no solamente al interior de las universidades, sino que también exportados al país. Por eso que hemos dicho que publicaciones académicas, publicaciones a la comunidad son de gran importancia. El segundo reto es la mirada interdisciplinaria. Creo que nuestras universidades nos hemos esforzado los últimos 20, 25 años en tener la interdisciplina como un centro en nuestro quehacer y entonces ver la problemática desde distintas prismas. Y aquí tenemos universidades que son comprensivas en el sentido de tener distintos saberes involucrados. El tercer aspecto es la internacionalización. No es menor ver a 3 instituciones involucradas en la misma tarea, abordando los aspectos desde las distintas experiencias de cada uno de los países. Y desde esta tríada de universidades podemos plantear a otras organizaciones, a otras redes interamericanas o internacionales,
a nivel de distintos continentes, cuál ha sido la reflexión nuestra. Y el cuarto punto, yo diría, es expresar en esta tarea uno de los aspectos principales de la misión universitaria, que es el compromiso público, el compromiso, la vinculación con las comunidades. En esa vinculación hoy día aparece un gran concepto que es el de la bidireccionalidad, que las universidades no es que estén solamente entregando bienes públicos a la sociedad a través de esta reflexión que hacemos, sino que también las universidades tenemos que abrir nuestras puertas, nuestras ventanas, para escuchar qué es lo que la sociedad nos está pidiendo y sobre eso tener, como quien dice, una retroalimentación. Una cosa es lo que nosotros expresemos después de estas jornadas de reflexión, pero también tenemos que estar muy alertas a cómo la sociedad recibe este aporte, cómo lo recibimos de vuelta a nosotros y cómo eso hace modificar líneas de investigación, líneas de docencia, es decir, que la universidad sea bidireccional con el medio al cual sirve. Creo que le hace muy bien no solamente al medio, sino que a la propia gestión de la universidad en docencia, en investigación, en la vida y convivencia universitaria. Doctor Ignacio Sánchez Díaz, rector de la Pontificia Universidad Católica de Chile, muchas gracias por estar con nosotros. Doctor Carlos, retos, desafíos para añadir, para agregar. El desafío en lo inmediato es acercarnos a los jóvenes. Trabajar con los jóvenes, oír sus voces, reconocer y aprender de sus propias expectativas y sobre todo devolverles la confianza de que juntos y a través de nuestras instituciones van a poder desarrollar plenamente sus capacidades y sus potencialidades. Creo que es el principal desafío. Somos instituciones de formación democrática. Muchas gracias, doctor Garatea. Carlos Garatea Graudi es rector de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Doctor Luis Fernando, bueno, sí, pero mejor padre Luis Fernando. Bien. Padre rector Luis Fernando, retos, desafíos en el cierre. Yo creo que el gran desafío que tenemos después de estas jornadas donde hemos aprendido tantas cosas es que esto que está en la mente toque el corazón y llegue a las manos y que al cabo de unos años de tener este simposio permanente tengamos acciones concretas que hemos hecho y que podamos mostrarles y contarles. Padre Luis Fernando, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Luis Fernando Múnera Congote, sacerdote jesuita, rector de la Pontificia Universidad Javeriana. Muchas gracias por estar con nosotros. Gracias a toda nuestra audiencia que nos acompaña y participa en este espacio en el que expertos y académicos estamos para servirle al país. Muchas gracias también a las personas que hacen posible este programa. En la ingeniería de sonido, Andrés Neira. En la producción periodística, Isabela Ramírez Medina y María José Ramírez Charre. Agradecimiento especial a la Oficina de Comunicaciones de la Pontificia Universidad Javeriana. Recuerden que cada semana y en este mismo horario los esperamos para tratar temas de coyuntura de interés nacional. Soy Mario Morales, periodista y profesor investigador de la Facultad de Comunicación y Lenguaje de la Universidad Javeriana.